Sean fieles. Versículo 1 al 4. La exhortación está dirigida principalmente a los pastores. Las palabras pastor, obispo, supervisor y anciano, líder maduro, se refiere al mismo oficio. Hechos capítulo 20, versículo 17, versículo 28. Tito capítulo 1, versículo 5 al 7. Pedro no se puso a sí mismo sobre los otros, más bien se llamó anciano también con ellos y deliberadamente se incluyó entre los líderes de la iglesia a los cuales exhortaba. Hubo un tiempo cuando Pedro se había preocupado por su apariencia en el reino, pero ese tiempo ya había pasado. Pedro sabía que los pastores atravesarían mayor sufrimiento como líderes del pueblo, de modo que los animó de dos maneras. Uno, les recordó que Cristo había sufrido por ellos y los sostendría, y dos, les recordó que la gloria siempre sigue al sufrimiento si nos sometemos al Señor. Los dos temas del sufrimiento y la gloria están entretejidos en Primera de Pedro. Su ministerio: apacentar el rebaño. Los deberes de los pastores incluyen alimentar, dirigir, estimular, discipular, guardar. El pastor debe asumir la supervisión y ser el líder. ¿Dónde estaría el rebaño si las ovejas dirigen al pastor, o si a cada oveja se le permitiera salirse con la suya? Su motivo: no por fuerza, sino voluntariamente. El pastor debe servir al Señor con un corazón dispuesto debido a que ama a Cristo y al rebaño, y no simplemente porque tiene un trabajo que hacer. Nunca debe servir por ganancias deshonestas. Versículo 2. Sea esta dinero, prestigio, poder o promoción, debe estar anhelando trabajar con ánimo pronto y no ser ocioso ni perezoso. Su manera: liderazgo no significa dictadura. Los pastores son supervisores, no capataces. Los que están a vuestro cuidado significa literalmente la porción que se les ha asignado. Todos los creyentes en una localidad dada son parte de la iglesia, pero hay pequeños rebaños aquí y allá bajo la dirección y de diferentes ancianos. En ninguna parte del Nuevo Testamento se sugiere que todas las iglesias de una población se unan para formar una sola iglesia. Puede haber unidad espiritual sin uniformidad denominacional. Los pastores deben ser ejemplo, puesto que al final y al cabo la mejor manera de lograr que la gente les siga es mediante el ejemplo personal. El pastor no demanda respeto, lo consigue a través de su vida piadosa y servicio sacrificial. Recompensa en el futuro, no hoy. Habrá gloria en el cielo. Cada pastor debe someterse al pastor principal, Jesucristo. Es más importante agradarle y glorificar a Él que a cualquier otro. Sean humildes. Versículo 5 al 7. El versículo 5 se refiere literalmente a los jóvenes en la iglesia, pero podemos aplicarlo a todos los miembros. Al seguir estos a sus líderes espirituales. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Pedro se refiere aquí a aquella noche del aposento alto cuando Jesús les lavó los pies a los discípulos. Revestidos de humildad, versículo 5, significa estar controlado por un espíritu humilde, ser un siervo. Dios resiste a las personas arrogantes, egoístas, pero da gracia a los humildes. Proverbios capítulo 3, versículo 34, Santiago capítulo 4, versículo 6. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios. Exhorta.
permitan que este tiempo de sufrimiento les haga postrarse ante Él, y entonces le exaltará cuando vea que están listos. La maravillosa promesa, Él tiene cuidado de vosotros, nos recuerda la noche en la barca cuando los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿no te preocupa que vamos a perecer? Marcos capítulo 4 versículo 38. Por supuesto que Jesús se preocupaba. Satanás hubiera querido que estos cristianos creyeran que el fuego de la prueba era evidencia de la indiferencia de Dios. Pero Pedro les recuerda que pueden echar toda vuestra ansiedad, versículo 7, sobre Jesucristo. Estén vigilantes, versículo 8 al 11. ¿Qué mejor que Pedro para saber respecto al merodeador de Satanás? Varias veces Jesús le advirtió a Pedro que Satanás andaba en pos de él. Pero Pedro no prestó atención a la advertencia. Demasiados cristianos se han puesto a dormir, abriendo el camino para que Satanás obre. Mateo capítulo 3, versículo 25. Versículo 39. Satanás es un adversario, lo que quiere decir uno que acusa en una corte. La palabra diablo significa calumniador. Satanás nos acusa ante Dios. Job capítulo 1 y capítulo 2. Zacarías capítulo 3, versículo 1 al 5. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Usa los labios de los inconversos para acusarnos falsamente. Primera Pedro capítulo 2, versículo 12. Capítulo 3, versículo 16. Satanás viene ya sea como una serpiente para engañar. Génesis capítulo 3. O como león para devorar. Es mentiroso y homicida. Juan capítulo 8, versículo 44. ¿Qué pueden hacer los cristianos para derrotarlo? 1. Estar alertas. Debemos tener nuestros ojos abiertos y no bajar la guardia. Cuando David bajó la guardia y dejó la batalla, cayó en pecado. 2 Samuel capítulo 11. Cuando Pedro se sintió muy confiado, se durmió y cayó en la trampa de Satanás. Estén vigilantes, versículo 8 al 11. ¿Qué mejor que Pedro para saber respecto al merodeador de Satanás? Varias veces Jesús le advirtió a Pedro que Satanás andaba en pos de él. Pero Pedro no prestó atención a la advertencia. Demasiados cristianos se han puesto a dormir, abriendo el camino para que Satanás obre. Mateo capítulo 3, versículo 25. Versículo 39. Satanás es un adversario, lo que quiere decir uno que acusa en una corte. La palabra diablo significa calumniador. Satanás nos acusa ante Dios. Job capítulo 1 y capítulo 2. Zacarías capítulo 3, versículo 1 al 5. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Usa los labios de los inconversos para acusarnos falsamente. Primera Pedro capítulo 2, versículo 12. Capítulo 3, versículo 16. Satanás viene ya sea como una serpiente para engañar. Génesis capítulo 3. O como león para devorar. Es mentiroso y homicida. Juan capítulo 8, versículo 44. ¿Qué pueden hacer los cristianos para derrotarlo? 1. Estar alertas. Debemos tener nuestros ojos abiertos y no bajar la guardia. Cuando David bajó la guardia y dejó la batalla, cayó en pecado. 2 Samuel capítulo 11. Cuando Pedro se sintió muy confiado, se durmió y cayó en la trampa de Satanás. 2. Resistir. Esta palabra trae a la mente a un ejército ingenioso unido para oponerse al enemigo. Los cristianos deben estar unidos contra Satanás,
Filipenses capítulo 1, versículo 27 al 30. Si hay una ruptura en las filas, Satanás tiene una oportunidad para atacar. 3. Creer. Le resistimos en la fe, o sea, confiamos en la victoria de Cristo. Satanás usa mentiras como su principal arma y el creyente debe contrarrestar las mentiras de Satanás con la verdad de Dios. Jesús usa la espada del Espíritu en el desierto. Mateo 4. 4. Recordar. Acordarse de que otros cristianos atraviesan las mismas pruebas y que usted no está solo. Si Satanás puede lograr hacernos sentir que estamos solos, que Dios nos ha abandonado, nos desanimará y nos derrotará. El tema de Pedro ha sido la gracia. Versículo 12, de modo que concluye recordándonos a los santos que su Dios es el Dios de toda gracia. El cristiano tiene gracia sobre gracia. Juan capítulo 1, versículo 16. La vida cristiana empieza con la gracia salvadora. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Continúa con la gracia servidora. 1 Corintios capítulo 15, versículo 9 y 10. Y luego con la gracia santificadora. Romanos capítulo 5, versículo 17. Dios también da gracia del sacrificio. 2 Corintios capítulo 8, versículo 1 al 9. Gracia que canta. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Gracia que habla. Colosenses capítulo 4, versículo 6. Gracia que fortalece. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1. Y gracia que sufre. 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. Él da mayor gracia. Santiago capítulo 4, versículo 6. El versículo 10 indica que la gracia es provista mediante las disciplinas de la vida. Dios nos permite sufrir para poder derramar su gracia sobre nosotros. Cuando sufrimos, llegamos a nuestro final y aprendemos a descansar en Él. La gracia se suple solo a quienes sienten necesidad de Él. Primero sufrimos, luego, según sufrimos, Él nos equipa, nos confirma y pone un fundamento bajo nosotros. Las palabras os perfeccione, versículo 10, se usan en Mateo capítulo 4, versículo 21 y lleva la imagen de remendar una red. La palabra griega significa equipar para el servicio. El sufrimiento no solo ayuda al cristiano a crecer, sino que también le prepara para el servicio futuro. Algunas veces la mejor manera que Dios tiene para remendar nuestras redes es ponernos a atravesar pruebas. En su conclusión, versículos 12 al 14, Pedro indica que Silas y Marcos están con él. Silas fue uno de los compañeros de Pablo. Hechos capítulo 15, versículo 22. Pero si, tal como suponemos, Pablo no estaba en Roma, es de esperar que Pedro y Silas trabajaran juntos. La presencia de Juan Marcos indica que el antiguo desacuerdo que involucró a Bernabé, Marcos y Silas ya estaba perdonado y olvidado. Babilonia, versículo 13, tal vez sea un nombre en código para Roma, aunque algunos eruditos piensan que Pedro escribió desde la antigua Babilonia.